Hola, ¿qué tal compañeros del curso? Estamos en esta semana cuarta de nuestra experiencia educativa en fotografía digital publicitaria. Esperamos que en las actividades que realizaron en la semana anterior hayan tenido oportunidad de hacer la lectura del material. Eso es muy importante, no dejar de estar revisando los apuntes. Hay enlaces a contenidos que les pueden servir para hacer la ejercitación práctica de su uso de cámara fotográfica. En el mismo sentido, para esta semana vamos nosotros a hacer una explicación teórica con algunos ejemplos y después daremos pautas para hacer otro portafolio de evidencias como parte del trabajo de aprendizaje de ustedes en esta etapa que vamos del curso, que es el tema de la composición que veremos en esta semana. He hecho esta presentación porque es muy importante para mí encuadrar todo lo que es el ejercicio práctico de la fotografía, independientemente que sea un arte y un dominio de la cámara fotográfica, en también el sentido que le vamos a dar a las fotografías. Y en función de ese sentido, yo siempre he pensado que la producción fotográfica tiene que ver con los factores semióticos, semánticos y pragmáticos de la fotografía. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, inicialmente los factores semióticos tienen que ver con la forma. Nosotros vamos en esta semana a trabajar la forma de la composición. ¿Qué es la semiótica? El acomodo de signos en una presentación determinada para ser vista por un espectador. O sea, es la ubicación sígnica de los principales elementos que están ordenados en una presentación de formas para la gente que lo va a interpretar. En ese sentido, como comunicador, y lo vuelvo a resaltar, creador de fotografías, uno debe estar preparado para factorizar semióticamente, semánticamente y pragmáticamente sus fotografías. Ya indiqué que factorizar semióticamente tiene que ver con la manera como uno arregla los elementos, las formas visuales, los signos visuales que van a caber dentro del encuadre fotográfico. Semánticamente tiene que ver con la narrativa del mensaje que vamos a transmitir. Por ahí dije al principio del curso que la narrativa tiene que ver en referencia a la fotografía con que vamos a construir un discurso informativo o un discurso emotivo o un discurso estético, y los tres tienen mensajes o significaciones para el espectador. Ahí es donde hay denotaciones y connotaciones que el espectador va a tener al recibir esa imagen fotográfica. Y la factorización pragmática consiste en el ámbito ya de aplicación real, incluso profesional, donde nos desempeñemos como fotógrafos. En ese caso, bueno, podemos hablar de que a lo mejor nuestro campo sea periodístico y la fotografía tendrá una tipología pragmática periodística, o vamos a ser fotógrafos documentalistas, y entonces nuestra fotografía va a ser de tipo documentalista porque nos vamos a dedicar a hacer testimonios visuales, fotográficos, documentales, o a lo mejor nos ejercitamos en el campo de la arquitectura o de la ingeniería, y entonces es un campo más técnico de informes basados en fotografías para apoyar construcciones de edificios, de casas, urbanizaciones, etcétera. O también, en el caso nuestro, nuestra factorización pragmática es la publicidad. Y ahí ya vimos al principio del curso que la factorización pragmática tiene que referirse o se refiere a otras subclasificaciones que pueden ser publicidad de servicios turísticos, publicidad de hotelería, publicidad de restaurantes, publicidad de moda, publicidad de artículos para caballero, publicidad de eventos de espectáculos, de artistas, etcétera, etcétera. Entonces, a eso es cuando me refiero que la fotografía también tiene una factorización pragmática. En esta primera etapa del curso estamos refiriéndonos exclusivamente a la factorización semiótica. Ya la factorización pragmática la veremos en la segunda unidad, y posiblemente ya más adentrados abordaremos la factorización semántica a partir de la segunda y tercera unidad. En esta ocasión, en cuanto a lo que vemos en esta semana del curso, vamos a hablar de la factorización semiótica, que abarca como 4 semanas o 5 semanas. Vamos a ver lo que es la
factorización relacionada con la visualización de los acomodos en la composición fotográfica. Esta ordenación de las imágenes conforma a la colocación de espacios, ordenamiento de sujetos, objetos, recorte de los cuadros, la iluminación, los puntos fuertes en la regla de 3/3 que ya vieron ustedes en algunas fotos que hicieron, debieron haber acomodado ya sea intuitivamente o por voluntad esa regla de 3/3, las líneas maestras, los horizontes, manejo de fondos, la altura, el fondo, el relleno de espacios, la proporción de los espacios, la contextualización de los espacios. Sobre esta serie de elementos pueden consultar en la presentación electrónica en esta dirección para tener una información más detallada de cada uno de estos puntos de los que he hablado. Pero vamos a recuperar un poco lo que vimos en la semana pasada y que fue presentado en el portafolio que ya está integrado en Facebook y que podemos revisar y que voy a revisar uno foto por foto para ver cómo combinaron lo que había en la lectura con lo que ustedes presentaron en su portafolio de evidencias fotográficas. Hablamos de encuadros verticales, horizontales, inclinados, formatos del encuadre que puede ser de 3 por 2 o 4 por 3, el formato de encuadre panorámico y cómo llena el encuadre. Yo mencionaba que era a plano general, a medio plano y a plano acercamiento, por hacer una alusión un poco a la clasificación del lenguaje cinematográfico, pero tiene que ver que se rellena el encuadre cuando uno está muy cerca del objeto en sí y que ocupa todo el relleno del cuadro, entonces un plano acercamiento. Si ocupa la mitad sería un plano medio, y si es más pequeño que el escenario sería un plano general. A eso se llama el rellenar del encuadre. De la proporción áurea, bueno, trabajaremos muchas de las cosas que tenemos en cada semana que hacer, aparentemente van a repetirse, pero es para ir perfeccionando e ir cruzando toda nuestra información que tenemos al respecto. Entonces, en este caso, la proporción áurea es acomodar cuando menos en uno de los tercios y en los puntos fuertes lo más atractivo del tema de interés de nuestra fotografía. Aquí, por ejemplo, vemos el lado izquierdo, que es la sombra de una construcción arquitectónica de tipo arábico, y al fondo el paisaje ocupando 2/3. Aquí tenemos otra visualización reticular de la regla de los 3/3 que tiene relación con la proporción áurea, y que eso lo pueden ustedes visualizar en muchas de sus cámaras. Las cámaras traen la posibilidad, algunas cámaras digitales, de ya hacer la retícula de las líneas de los tercios, de tal forma que puedan ustedes ver la ubicación tanto vertical y horizontal de esas líneas. Y aquí en el caso de esta fotografía vemos que el punto fuerte que está en el 3/3, en la parte de abajo de la niña que está frente al horizonte del mar, está ubicado en el punto fuerte y más llamativo de la fotografía, de una manera tal que no aparece en el centro, es decir, aparece hacia un lado y permite ver el acompañamiento del escenario. Aquí también está jugando en otra doble aplicación de las reglas, la regla del horizonte. O sea, no únicamente está focalizando en el 3/3 hacia abajo el tema de interés de la fotografía, sino que está utilizando en la primera línea del horizonte, el mar hasta donde llega, para que el mar no quede a la mitad, sino quede en la proporción de un poco más arriba en esa línea, en la primera línea horizontal, que es un horizonte, que es una selección que hizo el fotógrafo para aplicar la ley del horizonte. Aquí vamos a verlo con más calma. Esta sería la línea del horizonte. Tenemos 3 divisiones. Las 2 líneas de medio es donde podemos poner el horizonte para que tenga un equilibrio armónico. Es decir, aquí vemos que el horizonte está hacia el fondo de las rocas, allá donde se ve la división entre la tierra y el mar. Lo pone en la primera línea que está superior, pero bien podría haber hecho la división en ponerlo en la línea hasta abajo, dando una proporción de mayor visión del cielo azul. No seguir esta regla no quiere decir que se haga una infracción, porque se puede hacer la variación de poner el horizonte a la mitad, pero se recomienda que se utilice más esta ley del horizonte porque permite dar un equilibrio armónico y visualmente atractiva, y que se debe planear antes de tomar la fotografía. La ley de los tercios aquí es otro ejemplo, ya lo vimos con la niña vestida de rojo anterior. Aquí vemos que en el lado izquierdo, en el tercio de abajo, en el punto fuerte, está sobre un cañón la focalización del tema de interés, y lo demás está ocupado por el escenario que está alrededor. En este caso, volvemos a repetir, se divide el encuadre en 9 partes iguales. Algunas cámaras ya lo traen,
visualmente uno, imaginariamente, si no tiene esa posibilidad, lo puede hacer y uno lo va combinando casi intuitivamente. Nuevamente les hago la aclaración, no son reglas aplicadas rigurosamente, pueden hacerse variaciones, pero estas reglas permiten esa armonía de entrada de que algo se va a ver bien al colocar de esta manera los elementos visuales con base en esas líneas imaginarias. La ley de la mirada es otra ley básica de la composición, es que hacia donde estén los seres vivos que están en la fotografía viendo, hacia ese lado dejar espacio, como dando pauta a pensar que también estamos viendo parte de lo que están viendo. En este caso, los venados que están aquí, dos de ellos están mirando hacia la derecha y dejamos un espacio de pasto que está hacia la derecha y ellos cargados un poco más hacia la izquierda. En el caso de la niña también está un poco situada a la derecha y mirando hacia el lado izquierdo, y ahí le dejamos un aire o un espacio más para la fotografía. Si la muchacha la pusieron más hacia el lado izquierdo y siguiera mirando en esa dirección, entonces sería una proporción poco armónica. Pero ahora vamos a hablar de las 13 reglas fundamentales. Antes que nada quiero decirles que las 13 leyes clásicas de la composición tiene una fuente de lectura que está en el sitio de Eminus. Se lo voy a poner la fuente para que recurran a ella y para que vean viendo caso por caso, y también en la presentación electrónica pueden ustedes recuperarla. La primera ley clásica de composición es identifica el centro de interés, o sea, pon exactamente el objeto o sujeto que vas a retratar. No confundas de tal forma que aparezcan varios objetos o sujetos, salvo que sean fotos grupales o de conjunto, en los cuales es el conjunto de personas lo que tú quieres destacar junto con el escenario. Pero en este caso es importante destacar el tema de interés. Aquí, por ejemplo, vemos el punto de interés es claro y obvio. Incluso está con un ejercicio de desenfoque de segundo plano con enfoque primer plano de un perrito, que es el punto de interés de esta fotografía. La fotografía, incluso de manera semántica, podría denominarse perrito jugando en el jardín, ¿sí? Pero eso ya viéndolo de manera semántica. Nosotros estamos viendo ahorita de manera semiótica y estamos aquí viendo que está aislando exactamente el punto de interés de la fotografía, que es el perro que está jugando el pasto. La segunda ley clásica de composición es la de rellenar el encuadre. Esto quiere decir que en un momento determinado, si queremos asegurar que ese algo sea el punto de la atención, debemos cerrar lo más posible sobre ese algo el encuadre que nosotros tengamos en una especie de plano acercamiento. En este caso aquí vemos que el objeto de anterior está muy acercado, es una mesita con una maceta, y obviamente el tema de interés es la mesa de vidrio con la maceta. Entonces en momentos determinados tendremos que aplicar la ley de rellenar el encuadre para focalizar bien específicamente nuestro tema de interés. La ley 3 es apóyate en las líneas. Las líneas son de importancia vital en las artes visuales. Aquí, por ejemplo, vemos una línea curva, que se pierde en un horizonte. Esto ya nos va dando una idea como de dar la vuelta sobre la fotografía, porque la misma línea nos está marcando la curva de esta orilla del mar que está en un espacio en donde se da una vuelta precisamente una playa. Trabaja con el flujo. Esto es, hay líneas también que nos permiten llevarnos en otro sentido. Aquí, por ejemplo, no está marcada una línea con una forma específica como pudiera ser perpendicular o como pudiera ser la línea curva que vimos anteriormente, pero está planteado de que pareciera que todo va yendo hacia el lado derecho en la mirada, y se va recorriendo hacia la izquierda los objetos que vamos a ir viendo. Es como cuando vamos en una carretera y vamos viendo cómo van pasando los árboles a lo lejos. Entonces aquí está planteada la ley de flujo de movimiento del horizonte, de flujo hacia donde parece ser que va incluso el sol, porque ahí se ve la sombra del sol sobre los árboles, que está hacia el lado izquierdo. Otra regla de composición es juega con la dirección. En este caso ahí tienes que indicarlo con las personas o los seres que están dentro de la fotografía, o los objetos que se mueven. Entonces en este caso el hecho de poner aquí un carro que va hacia el fondo, que va en medio de la calle, nos da la idea de que precisamente la dirección de la fotografía es que el avance del coche va hacia ese destino, hacia ese punto, hacia el fondo de la fotografía, y eso es jugar con la dirección del flujo.
Otra ley es la de los elementos repetidos, que es colocar varios elementos parecidos. En este caso lo vemos con varias sillas en un restaurante, en un café, que se repiten, no son la misma silla, pero son muy parecidas en el modelo, y todo eso te da un sentido de relación de distintas partes de una imagen. Estamos pensando en la primera parte de las sillas del principio, de las sillas del medio y de las sillas del final. Otro ejemplo de la misma ley de los elementos repetidos es esta fotografía de varias aves captadas en el aire, en donde todas nos hacen visualizar diferentes partes o diferentes momentos de los elementos repetidos. Unos van adelante, otros están en medio, otros están atrás, y nos da una percepción bastante armónica. La ley número 7 es la de los colores que siempre dicen algo. Entonces, saber manejar los colores cálidos con los fríos, la oscuridad con la luminosidad, el contraste y el contrapunto que nos permite a nosotros darnos una cierta sensación de que algo nos está dando. Por ejemplo, en esta fotografía, la oscuridad con la presencia de la luz. Entonces aquí está manejando colores cálidos, como es el anaranjado, con el color oscuro, el negro, que es un color frío o ausencia de color, y el color verde, que está en la parte de arriba como forma de contrapunto, y que nos está diciendo algo que tiene que ver con este manejo de imágenes. La ley número 8 es el interés de los grupos de 3. O sea, en este caso, por ejemplo, son los 3 troncos de las palmeras que por alguna razón natural, siempre todo lo que va de 3 en 3 en las composiciones visuales son muy atractivas. Entonces aquí es una foto de contrapicado mirando hacia arriba, y donde la armonía se da en las tres troncos de las palmeras, y nos permite aplicar esta ley del interés de los grupos de 3. La regla de los tercios, que ya hemos visto al principio de esta presentación o explicación. Aquí el niño está con la niña en el tercio izquierdo, el punto fuerte hacia abajo, y los 2 tercios restantes es la descripción del escenario, pero es claro que el punto de interés de esta foto son los niños jugando en la fuente. El espacio negativo es colocar un objeto junto con un espacio casi uniforme, en el cual nosotros podemos contrastar y destacar nuestro espacio, y lo demás puede ser una pared, puede ser un espacio sobre una carretera, sobre un piso. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí es una especie como de símbolo de aluminio de alguna marca, y alrededor está el espacio negativo, y es el contraste que nos da un ejemplo de la ley número 10 del espacio negativo. La ley número 11 trabaja 3 dimensiones, frente y fondo. Entonces aquí, por ejemplo, en primer plano, en el frente está esta lata de Coca-Cola. Incluso esta foto es una fotografía publicitaria que todavía no vamos a abordar, pero bueno, aquí nos adelantamos. Y hacia el segundo plano vemos los estudiantes en la escalinata, y en un tercer plano, en una composición que tiene también su dimensión de regla de 3, está el encuadre planteado en equilibrio de lo que se ve al frente, equilibrado armónicamente, y lo que se ve atrás en el fondo. Ese es trabajar las 3 dimensiones, frente y fondo. El enmarcado natural es la ley número 12. En esta podemos ver nosotros cómo podemos aplicar, si nos ubicamos en los arcos de un edificio, en una ventana, y a través de ellos, bueno, en la fotografía incluimos la parte de ese marco, de esos arcos, y a través de ellos ver lo que se ve en la parte de afuera. En clase me decían que eso se puede hacer, por ejemplo, en las entradas de una iglesia, donde se puede jugar con la oscuridad de lo que está internamente, y con la gran luminosidad de lo que se puede ver a través de ese marco, claro, dando oportunidad de ver el marco desde adentro, dentro de la fotografía. Y finalmente la terciava ley, que es las curvas en S, que aquí vemos un riachuelo o un río que se va perdiendo hacia el horizonte, y que plantea una ubicación curva. Pudiera ser una carretera, pudiera ser algún camino, lo que nosotros encontremos, pero esa presencia siempre está relacionada con la sensualidad. También transmite movimiento, y le ayudan a conducir la mirada. Incluso en clase comentábamos de que este tipo de curvas en S también se da con modelos femeninos o modelos masculinos, para dar la sensualidad y la evocación sexual de algunas fotografías de tipo publicitario.
Bien, esas son las tres leyes clásicas de la composición. Aquí tenemos otro ejemplo de las curvas en S. Las curvas en S son un elemento muy recurrente en fotografía. Está relacionado con la sensualidad. Miren aquí esta composición que nos da una magnífica idea de movimiento y que le da mucho dinamismo a la fotografía en función de la idea de que esta espiral incluso de líneas curvas están dando la sensación de poder ir bajando conforme la mirada va recorriendo la línea curva de la fotografía. Bien, solo nos resta pedirles que lean ustedes los ejemplos que hemos dado, lean las fuentes de estos textos que he comentado y recuerden que tienen ustedes una semana para crear sobre un tema específico, es decir, vamos a tratar el tema de Jalapa. Y entonces ustedes van a escoger, por ejemplo, Jalapa y su visualización como espacio cultural, y sobre ese hacen sus 10 fotografías y sus 13 boceteos de acuerdo a las 13 leyes clásicas de la composición. O hacen el tema de Jalapa y su visualización como espacio urbano, o Jalapa y su visualización como espacio estudiantil, o Jalapa y su visualización como espacio arquitectónico. Entonces todo eso lo van preparando en boceteo, 13 bocetos, 10 fotografías aplicadas de acuerdo a las leyes que hemos visto. No mezclen temas, o sea, si se van a dedicar al espacio estudiantil, no se vayan combinando urbano con estudiantil, sino exclusivamente estudiantil, exclusivamente cultural, exclusivamente arquitectónico. Bien, les vuelvo a recomendar, deben leer y para poder interpretar cómo aplicar el ejercicio, deben planear mediante un boceteo. Ahora vamos a intentarlo únicamente escrito, después lo haremos ya de manera dibujada. Y también cada una de las fotografías deberá llevar como explicación la descripción de cómo se aplicó la regla, el tema de interés que tienen ustedes en esta foto, los detalles técnicos de velocidad de obturador, ISO, distancia objetivo, apertura y diafragma, y deberán subir a los sitios que ya saben ustedes cuáles son, y ahí en Eminus están las instrucciones y de los sitios en los cuales vamos nosotros a trabajar en este curso. Esta es la clase que di yo el 7 de curso, espero que les sea de utilidad.